La novedad más significativa se produce durante el verano, ya que el club estrena denominación esta temporada, tras recibir la concesión de Alfonso XIII del título de Real en el mes de junio, y pasa a ser Real Madrid Fútbol Club. En 1920 existían varios clubes de fútbol que, al igual que otras muchas sociedades de otros ámbitos, ostentaban el título de Real. El primero en hacerlo fue el Real Club Deportivo de La Coruña, por concesión de 10 de diciembre de 1908. Le siguieron la Real Sociedad de San Sebastián en 1910. El Real Vigo en 1911, el Real Club Deportivo Español, el Real Betis Balompié o la Real Sociedad Gimnástica Española, por poner algunos ejemplos. Además, aunque no tenían el otorgamiento directo de la Casa Real, lo utilizaban también por haber aceptado Su Majestad la presidencia honoraria, el Real Sporting de Gijón y el Real Club Recreativo de Huelva. Pero un detalle poco conocido de la historia del Real Madrid es que no fue el club quien solicitó el título de Real para anteponerlo a su nombre, a pesar de que incluso se ha escrito que el presidente Pedro Parajes realiza dicha petición al rey, presuponiendo que así era. Lo cierto es que en el Archivo General de Palacio consta la siguiente inscripción: Su Majestad el Rey concedió, el día 16 del corriente, a petición del excelentísimo señor Capitán General, y por conducto del vicepresidente de la Junta Central Militar de Balompié, el señor comandante don Eduardo Suárez Souza, el título de Real a la Sociedad Madrid Fútbol Club. Se observa claramente que no es el Madrid, sino un capitán general quien realiza la petición del título, como reconocimiento por las facilidades y atenciones que tuvo el Madrid en la organización del campeonato militar. Pero el nombre de este capitán general, que no se cita, ha permanecido oculto hasta ahora. En efecto, en mayo de 1919, tuvo lugar el primer campeonato militar organizado en España con la presencia de Alfonso XIII y otros miembros de la Casa Real. El capitán general al que se refiere el expediente y cuyo nombre no cita, es el general Francisco Aguilera Egea, que efectivamente fue el promotor y organizador de aquel campeonato. En el ABC de 31 de mayo de 1919 se puede leer, al señor capitán general de Madrid, general Aguilera, al que se debe la celebración de este campeonato militar, de enorme éxito. Francisco Aguilera Egea, nacido en Ciudad Real el 31 de marzo de 1857, falleció en Madrid el 19 de mayo de 1931. Alcanzó el grado de general y fue durante un breve tiempo ministro de la Guerra en 1917, y senador vitalicio. Nombrado capitán general de la Región Militar de Madrid en octubre de 1918. Pasó de ser un general de prestigio a ser separado de las esferas de poder, a causa de un incidente en el que recibió una bofetada del ministro José Sánchez Guerra, padre del que años después sería presidente del Madrid, Rafael Sánchez Guerra, y terminó conspirando contra la dictadura de Miguel Primo de Rivera en la Sanjuanada de 1926. Antes de ello, en 1919 organizó el primer campeonato militar de fútbol, que le llevó a la idea de proponer para el club decano de la capital, Madrid Fútbol Club, el título de Real. A él se debe, por tanto, que el Real Madrid se llame como se llama, circunstancia que la historia había pasado por alto. Tras este trámite, la concesión del título de Real tiene fecha de 16 de junio de 1920, y es comunicada al club a través de la carta fechada el 29 del mismo mes. El 9 de julio, una delegación encabezada por el presidente don Pedro Parajes acude a la Capitanía General a recoger la Real Orden que otorga la concesión, y el día 12 se informa al resto de la Junta Directiva, que decide entonces modificar el antiguo nombre de este club, denominándolo en lo sucesivo Real Madrid Fútbol Club. El 18 de septiembre se presentó la nueva denominación en el registro de asociaciones. Ni que decir tiene que, aun no siendo una petición del club, sin duda se recibió con enorme satisfacción, y rápidamente se dieron los pasos precisos para modificar el nombre y adoptar el nuevo, por el que será universalmente conocido: Real Madrid.
Estas son las dos cartas comunicando la concesión regia, ambas con el membrete de la Casa de Su Majestad. A la izquierda, la que recibe el club, firmada por Andrés Avelino de Salabert y Artega, marqués de la Torrecilla, mayordomo mayor del rey Alfonso XIII. A la derecha, la copia sin firmar que consta en el Archivo General de Palacio. La delegación del Madrid que recibió el título acudiendo a Capitanía, quiso inmortalizar el momento. De izquierda a derecha de la fotografía aparecen Carlos Aparici Montero como tesorero, el comandante Eduardo Suárez Souza, socio del Madrid y vicepresidente de la Junta Central Militar, que se encargó del proceso de concesión del título por encargo del general Aguilera. Pedro Parajes Diego Madrazo como presidente del club, Julio Chulilla Gazol, secretario, y Santiago Bernabéu de Yeste en calidad de capitán del primer equipo. Deportivamente las cosas no iban a salir demasiado bien, y no se puede lograr el campeonato regional ni la consiguiente clasificación para la Copa del Rey, mérito que obtiene por primera vez en su historia el Athletic de Madrid. Entre las altas de aquella temporada causa extrañeza el nombre de Eulogio Aranguren, que estaba retirado del fútbol, practicaba el hockey y era miembro del comité de árbitros. Realmente solo se alineó en un partido del campeonato regional con el título ya decidido. Las otras incorporaciones son Pardo, Unanue, Bilbao, Torrado, Soler y Rey, ninguna de mucho calado. Entre medias, se aprovechan las fiestas de Navidad para realizar la primera gira por el extranjero. El 19 de diciembre sale el tren de la estación de mediodía que les llevará a Italia. En concreto se disputan 5 partidos, con una sola victoria ante la Nazionale Emilia de Bolonia, y derrotas contra una selección de Turín, formada por jugadores de Torino y Juventus, Bolonia, Livorno y Génova. Desde luego no se puede decir que fuera un éxito en cuanto a resultados, pero sin duda estas excursiones servían para asimilar experiencia y establecer un nivel competitivo entre el fútbol de distintos países al no existir todavía competiciones internacionales. Una circunstancia de esta temporada es la desaparición de Santiago Bernabéu de las alineaciones, sin que haya quedado una explicación suficientemente clara. Sabemos que en el mes de julio forma parte de la delegación que se desplaza a recoger la concesión del título de Real, en calidad de capitán del equipo, pero en septiembre parece haber abandonado el club junto con su amigo Sansinenea. Durante el torneo regional, este último aparece jugando con el Athletic de Madrid, pero no Bernabéu. Lo que sí consta es que lo intentó. En la Asamblea Federativa de 17 de febrero de 1921, se resuelve denegar la participación en el Campeonato de España de los jugadores Casellas, Sansinenea y Bernabéu con el Athletic de Madrid. Que no reúnen las condiciones acordadas en la última asamblea, por ser, el primeramente citado, extranjero, y los otros dos, el no haber transcurrido un año desde la fecha en que figuraron en el equipo del Madrid. El 15 de mayo reaparece con el Madrid en un amistoso. La causa más probable de esta deserción, se deduce del testimonio del amigo de Bernabéu, Antonio Orts, que relataba que un enfado con algún miembro del club le hubiera empujado a irse, pero al no poder jugar con el Athletic, y una vez pasado el enfado, volvió al Madrid. Pero las razones que movieron a Bernabéu nunca fueron explicadas, fundamentalmente porque el propio don Santiago, ya como presidente, siempre quiso ocultar este pequeño desliz de su pasado. Consecuencia de aquello fue que Bernabéu perdiera su antigüedad como socio en el Madrid. Años después, José María Castel sería el socio número 1 habiendo ingresado en 1914, y Bernabéu, que ingresó en 1912, era el socio número 6.